Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a abordar una pregunta que, seamos honestos, nos ha rondado a todos en la práctica clínica. ¿Cuál es la verdadera carga epidemiológica de dos tauopatías tan complejas como la parálisis supranuclear progresiva y el síndrome córtico-basal? Para encontrar respuestas sólidas, vamos a desglosar pieza por pieza la revisión sistemática de Lyons y colaboradores, un trabajo fundamental publicado en el Journal of Neurology. Muy bien. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con las cifras clave, el dato duro y por qué nos importan. Después nos vamos a sumergir en el rigor metodológico para entender de dónde salen esos números. Luego, claro, analizaremos los resultados del metaanálisis, pero no nos quedaremos ahí. Vamos a diseccionar la enorme variabilidad que encontraron y al final, lo más importante, vamos a destilar todo esto en mensajes prácticos para nuestra labor clínica. Empecemos. A ver, entender la carga real de estas enfermedades es absolutamente crucial. Y no es solo un tema académico, ¿verdad? Impacta directamente en la planificación de servicios de salud y, algo muy importante hoy en día, en el diseño y reclutamiento para ensayos clínicos. Por eso, vamos a ir directo a los resultados principales. Ya después, exploraremos todos los matices que se esconden detrás de estas cifras. Aquí lo tenemos, nuestro primer dato clave, 6.92 por cada 100.000 personas. Esta es la prevalencia global agrupada para la parálisis supranuclear progresiva, o PSP, que se estimó a través de un metaanálisis de efectos aleatorios muy riguroso. Quédense con esta cifra, es nuestro punto de partida. Y para el síndrome corticobasal, o SCV, la cifra es de 3.91 por cada 100.000. Es una prevalencia global que a primera vista es bastante más baja que la de la PSP, pero como vamos a ver en un momento, determinarla es igual de complejo. Estos números que parecen tan claros, tan definitivos, bueno, en realidad ocultan una complejidad enorme. Así que la pregunta del millón es, ¿qué tan robustos son estos estimados? ¿Podemos confiar ciegamente en ellos? Para responder, tenemos que meternos de lleno en la cocina del estudio, en su metodología. Miren, la solidez de cualquier metaanálisis descansa por completo en su metodología. Y en este caso, los autores se apegaron de forma estricta a la declaración PRISMA, que como bien saben es nuestro estándar de oro. Esto exige un protocolo predefinido y una documentación exhaustiva, lo que garantiza máxima transparencia y que el proceso se pueda replicar. El proceso de filtrado fue de verdad exhaustivo. Imaginen, se partió de más de 1.600 artículos. Y después de aplicar criterios de exclusión sumamente rigurosos, se logró destilar un cuerpo de evidencia final de solo 32 estudios. Estos 32 son los pilares sobre los que se construye todo el análisis que vamos a ver. Ahora, aquí es donde el acoso se pone aún más interesante. Para el metaanálisis, los criterios fueron todavía más estrictos. Solo se incluyeron artículos completos, con datos de casos individuales validados clínicamente, y que usaran criterios diagnósticos ya establecidos. Ojo, excluyeron los criterios más recientes de 2017, y esto fue a propósito, para mantener la homogeneidad entre los estudios. Este nivel de rigor es clave para poder interpretar bien los resultados que vienen. Perfecto. Con el contexto metodológico ya bien claro, ahora sí es momento de examinar los datos duros. Lo que vamos a ver a continuación son los resultados cuantitativos clave del metaanálisis visualizados a través de los famosos diagramas de bosque o forest plots. Observemos con atención el primer forest plot. El análisis agrupado de 9 estudios, que ven representado por el diamante en la parte inferior, nos da esa prevalencia para PSP de 6.92 por 100.000. El intervalo de confianza del 95% va de 4.33 a 11.06. Pero lo que de verdad salta a la vista es la altísima heterogeneidad, un I cuadrado del 89%. Esto nos grita que los estudios en realidad no nos están contando exactamente la misma historia. Ahora, si pasamos al SCB, la prevalencia agrupada de los 3 estudios disponibles es de 3.91 por 100.000, con un intervalo de confianza que va de 2.03 a 7.51. Y de nuevo nos topamos con una heterogeneidad considerable, con un I cuadrado del 72%. Esto refuerza la idea de que hay factores de fondo que están causando estas diferencias en los resultados. Bien, ahora fijemos la atención en la incidencia de PSP. Aquí, el análisis de 8 estudios nos arroja una tasa agrupada de 0.81 nuevos casos por cada 100.000 personas-años. El intervalo de confianza del 95% va de 0.48 a 1.37. Y la heterogeneidad, una vez más, es altísima, con un I cuadrado del 86%. El patrón se mantiene. Y finalmente, la incidencia del SCB. El análisis de 6 estudios nos da la tasa más baja de todas, 0.28 por cada 100.000 personas-años, con un intervalo de confianza de 0.15 a 0.52.
La heterogeneidad se mantiene elevada, con un I cuadrado del 70%, lo que nos confirma un patrón consistente en todos los análisis, un patrón que simplemente no podemos ignorar. A ver, esos valores de I cuadrado tan altos no son un defecto del análisis, todo lo contrario, son un hallazgo en sí mismos. Nos obligan a preguntarnos, ¿por qué demonios varían tanto las cifras entre un estudio y otro? Justo a eso nos vamos a dedicar ahora, a desentrañar las fuentes de esta heterogeneidad. Es un paso crítico para una interpretación clínica realmente informada. Esta cita del propio estudio encapsula el desafío a la perfección. A pesar de todos los esfuerzos, obtener una imagen epidemiológica que sea definitiva es, francamente, extraordinariamente difícil. La variabilidad que observamos es el principal obstáculo, y entender sus causas es nuestro objetivo ahora mismo. Una de las fuentes más claras de toda esta variabilidad es la geografía. Como lo ilustra este análisis de subgrupos, la disparidad regional es marcada. Miren esto, la prevalencia agrupada de PSP en estudios asiáticos fue de 12.85 por 100.000. Es más del doble que la cifra europea de 4.95. Esto, por supuesto, sugiere la influencia de factores genéticos o ambientales que urgen ser investigados. Entonces, el punto crucial aquí es que no es una sola cosa, sino múltiples factores los que contribuyan a esta variabilidad. Por un lado, el diseño del estudio. Los que se basan en registros tienden a subestimar las cifras comparados con los que hacen una búsqueda activa de casos. Por otro lado, la evolución de los criterios diagnósticos y un mayor reconocimiento de fenotipos no clásicos también han inflado las cifras en estudios más recientes. Profundicemos un poco más en el impacto de los criterios diagnósticos, porque esto es fundamental. Los criterios MINS-SPSP son muy específicos, sí, pero poco sensibles para etapas tempranas o variantes atípicas, y eso, inevitablemente, lleva a una subestimación. En contraste, los criterios MDS 2017 son mucho más amplios, reconocen múltiples fenotipos y por lo tanto aumentan la detección. El ejemplo del condado de Olmsted es elocuente. La incidencia reportada se triplicó en la misma población, solo por aplicar los criterios más nuevos. Muy bien, después de este análisis tan detallado, la pregunta es, ¿qué nos llevamos a la práctica clínica diaria? ¿Qué hacemos con toda esta información? Esta sección final busca sintetizar toda esta complejidad académica en mensajes que sean claros y, sobre todo, aplicables. Los mensajes clave para llevar a casa son estos. Primero, los estimados globales hay que tratarlos como lo que son, puntos de referencia, no verdades absolutas, siempre teniendo en mente la altísima heterogeneidad. Segundo, al leer cualquier estudio epidemiológico, es vital, es obligatorio, analizar críticamente la metodología y los criterios diagnósticos que usaron. Tercero, el aparente aumento en la incidencia probablemente refleja una mejor detección, no un aumento real de la enfermedad. Y por último, es crucial reconocer que nuestra visión es incompleta. Hay una falta de datos enorme de vastas regiones del mundo. La pregunta que nos deja este análisis es, entonces, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? El camino hacia una epidemiología de precisión para estas taupatías parece pasar por la creación de grandes registros prospectivos, por la colaboración multidisciplinaria y eventualmente por la integración de biomarcadores in vivo, tanto de fluidos como de imagen, que nos permitan un diagnóstico mucho más certero y temprano. Para todos aquellos que deseen profundizar en el tema, aquí tienen la referencia completa del artículo que ha sido la columna vertebral de este análisis. De verdad, recomendamos ampliamente su lectura detallada. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.